Buenas noches, muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de México Social en el 11. Y este es un programa que sin duda para mí y para muchos que hemos estado en la agenda de infancia es muy importante porque pasó el mes de abril. Se reportaron algunos eventos, kermeses, reuniones, pero no se dio cuenta realmente de algo que muchas organizaciones, muchos investigadores han sostenido. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país sigue siendo un tema pendiente. Es más, la institucionalidad que había parece que se desdibuja rápidamente y no hay la noción realmente de que seguimos siendo un país muy poco apropiado para el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Poco se dice, y cuando se dice eso es muy puntual, becas o cosas de ese tipo. Por eso me da mucho gusto tener a una amiga de muchos años, Norma del Río, que ha estado, yo les diría que pues de hace décadas, sí, como muchos otros, amigas, muchas queridas, sí, en este enorme esfuerzo por dar cuenta de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Pero en particular, recientemente nos hemos estado reuniendo porque, déjenme decirlos, existe por parte de Naciones Unidas, UNICEF, una comisión especial de dar seguimiento. ¿Qué hacen los estados para garantizar la Convención de los Derechos de los Niños? Y hace observaciones, recomendaciones. Y el Estado mexicano responde, y responde como, diríamos, una versión oficial. Y por eso el Alto Comisionado de Derechos de los Niños dio espacio para que organizaciones, investigadores den un informe alternativo, realmente poder contrastar la versión oficial con la versión de los que nos dedicamos a estudiar y a pensar eso. Y por eso, para mí es muy importante que esté Norma del Río aquí, que ha sido pues, una actora fundamental, que nos des cuenta de este esfuerzo que hacen organizaciones, que hace la UAM, donde tú trabajaste muchos años, por dar cuenta de este informe alternativo. Danos otra vez nuevamente los trazos de qué contiene o qué debe contener este informe alternativo, qué se ha hecho, y obviamente yo te pediría pues, que iniciaras con una valoración de cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en nuestro país, de acuerdo a lo último que has reflexionado, pensado, investigado. Y gracias por estar. Gracias, María Luis. Bueno, yo creo que todavía estamos como país en una deuda realmente social muy grande. Los niños siguen siendo invisibles en la agenda política, en la agenda de desarrollo y bueno, están los objetivos de sustentabilidad y de todo esto que ayuda, digamos, esta cuestión de la agenda internacional me parece que es muy importante para poner de repente en el centro obligaciones que como Estado tiene que dar cuenta, no nada más, y de cómo vamos y del progreso, porque parte de la visión de derechos es la progresividad, es decir, si tienes un nivel alcanzado de desarrollo no puedes ir para atrás en seguridad, en bienestar. Y todos estos indicadores que además, digamos, la dificultad también de traducirlo en datos, y eso es parte de la misión o del objetivo que tiene este informe alternativo, de darse un clavado un poquito mucho más, pasando digamos, a cuestiones ya muy concretas con temas específicos. Y en este informe que elaboramos, que vamos a presentar, lo que tratamos de hacer es tratar de guiarnos justo en la serie de observaciones que se hicieron al Estado, y en función de esto tratar de adentrarnos y de profundizar en este estado en el que se encuentra la infancia, ¿no? Déjame preguntarte, porque en su momento la nueva ley de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país, ley general, fue muy ponderada como un gran avance. La administración pasada, el legislador pasado hizo una propuesta de ley, se aprobó y generó una nueva institucionalidad, y hasta donde recuerdo, pues fue ponderada y fue reconocida como un avance, digamos, importante, jurídico-constitucional. Claro. ¿Qué ha pasado desde ese momento a la situación actual? ¿Cómo podríamos llevar al que nos está viendo? ¿Qué pasó de ese avance que se habló de una ley general de derechos de los niños, procuradurías de los niños y adolescentes, una nueva institucionalidad, CIPINA?
Y bueno, se ponderó y creo que en los informes se dio cuenta. ¿Qué ha pasado? Bueno, pasar de la palabra al hecho, la implementación, digamos, requiere toda un tiempo, digamos, que sí ha tardado. Digamos, esto es muy reciente, como dices, la ley fue casi a finales del 2014, sí. Y empezar a implementarlo y además la cuestión presupuestal, ¿no? O sea, para realmente poder hacer... No se asignan los recursos. Exacto. O sea, es muy difícil implementar algo cuando no está dentro del presupuesto y esto fue una de las grandes presiones que hubo en el debate legislativo, ¿no? De no se puede dar una ley sin meter la parte presupuestal y seguimos dando esta demanda porque realmente los recortes presupuestales van, muchos de ellos, a educación, a salud, a todo, e impactan, y digo, los indicadores que tenemos ahora dan cuenta de esos recortes y de esta, digamos, desintegración, digamos, en muchos sentidos. O sea, no solo no vamos avanzados, compartimos, porque lo digo de una manera de un grupo de organizaciones y de gente que se dedica, compartimos que ha habido retrocesos importantes. O sea, no solo, como bien dices, no se avanzó presupuestalmente, que nunca se destinaron los recursos, es que se ha vuelto a una vieja idea que nunca operó, que este sistema de protección integral de niños y adolescentes lo puede realizar, y lo digo con noción y causa, el viejo DIF nacional, que nunca tuvo esos recursos. Y en ese sentido, platícanos el proceso, hasta donde hemos platicado, han tenido reuniones con organizaciones, ¿cómo se ha integrado el informe? ¿Cómo lo han hecho, construido los elementos que se van a presentar? Bueno, como te decía, la idea es dar elementos muy puntuales, en una versión muy ejecutiva realmente, para que realmente tenga esta cuestión. Claro, se pueden poner anexos, sí, con documentos y todo esto, pero para que realmente estén dando cuenta de las cuestiones que preocuparon y en donde salimos con muchísimas recomendaciones en el último informe, ¿no? Y que en este nuevo informe realmente hay cuestiones en donde inclusive hay situaciones de regresión, y más preocupa ahorita estar actualizando en lo más posible en la pospandemia, digamos, sí, en esta cuestión que está todavía muy poco evaluada. Están simplemente las estimaciones, inclusive por instituciones internacionales, de cómo esto va a impactar en términos de esperanza de vida, en términos de escolaridades, o sea, en los indicadores fundamentales de desarrollo, ¿no? Sí. De los índices que ahora se manejan de desarrollo, ¿no? O sea, estas sí nos preocupa muchísimo, y más con esta situación en donde está tan endeble la figura institucional de protección que sería como el garante, digamos, y el que tendría no nada más que actuar como institución protectora ya que se da la violación, ¿no? Sino realmente como garante, y eso implica irte a los factores estructurales, ¿no? Que no son nada halagüeños. En ese sentido, déjame subrayarlo para que tú lo enfatices. Uno de los señalamientos que tendrá este informe alternativo es que se ha debilitado el proceso de construir una institución, lo pongo positivo, que sea responsable no de proteger a los ya fracturados, sino de promover todos los derechos. Sí es uno de los énfasis que tendrá el informe alternativo que presenta estas organizaciones en Ginebra. Claro, porque además parte de esta noción de derechos es esta cuestión universal, ¿no? De protección, no nada más focalizar, digamos, mantener una política a base de focalizar en grupos, señalándolos y con presupuestos siempre exiguos, ¿no? O sea, muy, con estas vulnerabilidades donde los recortes van primero sobre estos
estos programas, ¿no? Tenemos jornaleros, tenemos trabajo infantil, tenemos un montón de cosas donde los niños están, pero que como agenda no se ven, ¿no? Esta migración, por ejemplo, claro, los desplazamientos que obviamente van niños, ¿no? Solo se ven a veces en menores no acompañados, ¿no? En situaciones o en condiciones donde se suman vulnerabilidades, ¿no? Que no debieran de ser, sino son condiciones de identidad, ¿no? Como la condición de ser indígena, la condición de género, ¿no? De ser niña, todas estas situaciones que impactan en la probabilidad de sobrevivencia, de nutrición, de todas estas cuestiones, y que evidentemente no están siendo atendidas, ni siquiera en los mínimos, ¿no? En estos umbrales mínimos que así es, déjame ir un corte y seguimos hablando con Norma del Río, especialista, compañera de lucha en la búsqueda de un México apropiado para los niños y niñas en nuestro país, y que hoy está junto con un grupo de organizaciones construyendo un informe alternativo para tratar que se dé cuenta el Estado mexicano de que lo que se está haciendo no solo es insuficiente, es literalmente un signo de un retroceso brutal que tendrá impacto en los niños y niñas que están ahorita seguramente pues transitando por una etapa que debía ser de derechos y no lo es. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la enorme realidad de que pasó el mes de abril, el 30 de abril, el Día del Niño. Hubo algunos eventos, anuncios más propagandistas que den cuenta realmente de que lo que tratando el gobierno, los gobiernos, es decir que se está haciendo mucho cuando sabemos que la situación de los derechos de los niños y niñas y adolescentes sigue siendo una agenda pendiente. Y en ese sentido estamos hablando de un informe alternativo que Norma del Río junto con organizaciones y otros, muchos investigadores están construyendo para dar cuenta de la urgencia, porque hay una oportunidad, hay que decirlo. Seguramente en los próximos meses o el próximo año se presentará este informe. Entremos por ahí. Una vez que se redactó o está a punto de terminarse este informe, ¿qué pasa? ¿Cuál es un poco el procedimiento? ¿Cómo se lleva al Alto Comisionado de Derechos Niños en Ginebra? Platícanos de esa parte, la parte del proceso. Bueno, al igual que se entregó ya el informe oficial, el Comité de Derechos del Niño en Ginebra da oportunidad para que se presenten libremente informes que antes se llamaban informes sombra. Sí. Ahora son estos informes alternativos bueno, este es uno de ellos, pero posiblemente haya otros y por organizaciones ya en temas específicos, quizás discapacidad muchas veces, en temas de migración, no sé, de organizaciones de trabajo infantil. Nosotros en la Alianza tratamos de conjuntar justo expertos en todas las áreas para tratar de cubrir y realmente tener de primera mano muchas veces sí, estas situaciones. Nos preocupa también dar cuenta y estar buscando información directamente de las voces de los niños, de la participación en este sentido, y bueno, creo que en ese sector creo que sí veo un avance, digamos, en esta preocupación por tratar de llevar la palabra del niño directamente hacia allá. Están las consultas de infancias encerradas, por ejemplo, que tienen inclusive una versión amigable, mucho más simplificada, que llegue justo la palabra de los niños y se les regrese, cuestión que pocas veces se hace, ¿no? Se hacen sí, un gran pendiente del escuchar y poder recoger la voz y comentarios y opinión de los niños. Y el sistema, por ejemplo, organizó varias consultas sobre temas importantes. Bueno, el tema de la pandemia fue uno de los
en los que se han centrado y en donde obviamente salió el tema del maltrato, ¿no? Cómo subió en esta situación de violencias y en donde, por ejemplo, en el índice que ustedes trabajaron, se ratifica cómo es estas violencias, digamos, que atraviesan a los niños, no están separadas, no son dimensiones separadas, sino está el maltrato que confluye con la violencia sexual, confluye con toda una serie de, con los homicidios, las desapariciones, toda una serie de situaciones que son inaceptables y que debieran ser prioridad en la política pública, ¿no? El buen trato, la participación de los niños, que es la contraparte, digamos, de esta, y que pocas veces se le da, bueno, los rubros presupuestales para participación son prácticamente inexistentes, si acaso 1% de todo de lo poco que se dedica a presupuesto infantil. Entonces seguimos en esta cuestión del presupuesto, ¿no? O sea, creo que como Estado deben de abordarse situaciones y no solo en la parte punitiva, ¿no? Sí. Que nos preocupa. Bueno, apenas es muy reciente la ley de justicia para adolescentes, ¿no? Y todavía están los informes en donde hay violaciones enormes en estos centros donde no debieran, bueno, debería de ser el último recurso y en situaciones muy extraordinarias, y las formas, digamos, de reparación del daño de cualquier tipo, en el caso de adolescentes en conflicto con la ley, debiera ser servicio comunitario, qué sé yo, estas otras formas, ¿no? ¿Estarías de acuerdo que México ha hecho un esfuerzo en las últimas décadas por actualizar su marco jurídico? Sí. Ese marco jurídico que a veces se ha ponderado, yo diría, enormemente, a veces en exceso, no ha sido acompañado por los recursos presupuestales, las acciones institucionales, lo cual tenemos esta visión, una brecha entre lo que se dice que se debe hacer y lo que se hace, esta crisis de estatalidad, un Estado que no cumple. Sí, lo cual crea dos realidades a veces, ¿no? O sea, porque a veces se habla como si ya estuviera en la ley, y por tanto ese es ya la realidad, cuando vemos por otro lado que estamos caminando casi en sentido contrario muchas veces. Y por otra parte, lo que ha documentado esta alianza de organizaciones que está conformando este informe es las brechas enormes que existen entre un niño en la Sierra de Juárez o un niño en la Sierra de Tarahumara y un niño en San Pedro Garza García en Monterrey, o aquí en la delegación Benito Juárez o Cuauhtémoc, para usar los dos ejemplos. En ese sentido, vuelven a recuperar para nuestros televidentes esta Oficina de Naciones Unidas, que está en Ginebra, hace observaciones al Estado mexicano. El Estado está obligado a responder y acaba de presentar un informe oficial. Y ahora colectivos, organizaciones, redes están elaborando documentos para contrastar esa información. Ese sería. Sí. ¿Y qué sigue después? O sea, me imagino que este informe, bueno, alguna vez estuvimos allá, se presenta, y con eso alto comisionado de Derechos de los Niños vuelve a señalar al Estado mexicano las incongruencias, omisiones. ¿Es un poco el proceso? Sí, muchas veces hay una situación de responder, de ampliar el informe, inclusive, y finalmente se dan las recomendaciones justo del sexto y séptimo, que son los, porque se van conjuntando por X tiempos, ¿no? Y estamos obligados a, porque digamos el haber firmado y ratificado la convención, aparte de que ya es digamos forma parte de nuestra Constitución, así digamos, y por la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, está obligado a establecer medidas
que sean siempre progresivas, universales, integrales. Integrales en todo sentido, con el interés superior como máximo, digamos, como guía, digamos, en el gran este paradigma sentido. de lo que un Estado, nación debe hacer, o sea, siempre poner en el centro el interés superior de los niños como elemento fundamental. Entonces, seguramente al Alto Comisionado de Derechos de los Niños le dará fecha para invitar a las organizaciones que presenten. Y en base en ello habrá un proceso de aclaraciones del gobierno federal, y habrá señalamientos nuevos. Sí. Respecto a los avances, retrocesos, y esta, digamos, conjunción de los informes que dan cuenta del Estado en los múltiples temas, ¿no? Desde discapacidad, violencia, vaya, todos esos temas. Teniendo, digamos, todos los derechos de los niños como una guía, ¿no? El derecho a la participación, a la identidad, a todo, todo los 20 derechos fundamentales que están. Y esa es la trascendencia de lo que Norma del Río y muchos otros y otras compañeros están haciendo, organizaciones, coaliciones, redes, pues están articulando para dar cuenta de lo que sabemos. México sigue siendo un país inapropiado en términos de garantizar los derechos. México no ha sido coherente entre su ley y los recursos, y el esfuerzo es muy desigual y las brechas crecen. Y en ese sentido, la enorme importancia del informe alternativo sobre los derechos de niños que se van a presentar y del esfuerzo que se está haciendo para contrastar. Déjenme decirlo porque es real, es una propensión. A veces el informe oficial es muy triunfalista. La búsqueda de dar cuenta que ya casi se hizo todo o ya se hizo todo, y lo que no se ha hecho pues realmente casi se ignora. Y en ese sentido la enorme importancia de que tiene este informe alternativo y la enorme trascendencia que tiene darle seguimiento. Porque recomendaciones al Estado mexicano. Más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador o el próximo presidente o presidenta, el Estado tiene que cumplir porque se comprometió. Esa es la trascendencia. Por eso yo te agradezco mucho que nos hayas introducido el tema, Norma. Siempre es un gusto saludarte. Al contrario, y muchas gracias por darle difusión a este tema y visibilizar la agenda que debería de ser una de las prioridades en este país. Démoslo a conocer, difundamos. ¿Cómo no? Una vez que tengamos ya las fechas de la presentación. Gracias. Buenas noches, gracias por acompañarme en México Social, aquí en el 11. Buenas noches.